Ok, entonces, lección 19, vamos a ver el uso de there is y there are. Aquí es there was y there were, pero en verdad yo creo que no habíamos hablado de eso, pero vamos a hablar ahora. Mire, there is y there are. Sí, yo creo que sí, o creo que no. Bueno, there No, is y there are. Vamos a ver, ambas palabras se utilizan para decir hay. La diferencia está en que, porque is, pues singular, y aquí como es are, pues plural. Entonces, si tú quieres decir hay una niña, pues tú dices there is a girl, hay una niña. Pues imagínate que son dos, pues tú dices there are two girls, hay dos niñas. Si son 10, pues lo mismo, tú dices there are 10 girls, pero si es una, there is a girl. Por ejemplo, ¿cómo sería hay un niño en inglés? there There is is a boy. a boy. There is a boy. Imagínate que ahora son 5, ¿cómo sería? There are five boys. There are 5 boys. Así es. Entonces, aquí lo que estamos viendo es there was y there were. Pues como tú te puedes imaginar, pues was es el pasado de qué? De, De, de de estar. estar. Básicamente was es el pasado de is De, ujú, y were básicamente es el pasado de are. plural. Exactamente. Entonces, básicamente, eso es el pasado de hay. ¿Cuál es el pasado de hay? Había. Míralo ahí, había. Entonces, si tú quieres decir había una niña, pues tú dices there was a girl. Okay. Si tú quieres decir había un niño, ¿cómo sería? There There was was a a boy. boy. There was a boy. Por ejemplo, aquí en esa frase, there was an apple in the fridge. Había una manzana en la nevera. Y por ejemplo, si tú quieres decir había dos niñas, tú dices there were two girls. ¿Cómo sería? Habían 5 niños. There were Well, five five boys. boys. There were 5 boys. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, there were 10 apples. Habían pues 10 manzanas. Entonces, ese es el tema. ¿Alguna pregunta? Es Es fácil, fácil, sí. sí. Es facilito. Solamente Realmente. Solamente es es estudio y estudio y práctica. práctica. Practicar Practicar mucho. mucho. Realmente. Realmente he Realmente he aprendido más aprendido por más aquí por que aquí que cuando estaba cuando en estaba en centro. centro. Realmente, en verdad. Sí. Sí. Y qué bueno. En Mira, verdad es. ¿eh? ahora yo Ahora tengo menos tiempo que cuando estaba allá. Ahora, Tengo menos tiempo. como menos tiempo. No, ahora tengo menos tiempo porque tengo más compromiso aquí. No, aquí no tenemos tanto. No, te digo no te que digo aquí que yo aquí yo tengo, tengo ahora, o ahora, sea, en o mi sea, en mi casa tengo casa menos tiempo de de estudiar. estudiar. Porque cuando yo Porque iba cuando a yo iba hacer, a hacer yo Ok. iba 2 horas, o sea, horas, o sea, tenía tenía 4 horas, 4 horas, una hora 1 hora para ir, para dos ir, de 2 de clase y clase una y para una para llegar. llegar. Pero ahora Pero tengo ahora Esa- tengo aquí por lo menos tú tienes una sola hora claro. y te damos más temas que el centro, porque el centro, por ejemplo, tú vas 2 horas, pero en esas 2 horas fácilmente nada más te dan 2 temas, porque Dos, son mucha gente. es es verdad. verdad. No hay Pero que es No es como que te aquí digo, aquí no tenemos ni un mes y esta es la lección Te 19 y digo, falta. yo yo siento que siento para que como para yo como voy, yo o sea, yo voy, he o sea, yo he aprendido aprendido muchísimo. muchísimo. Mucho. Y Mucho. mira que te Mira digo que que te digo que tengo tengo menos menos tiempo porque tiempo tengo porque más tengo más compromiso aquí en compromiso la aquí en la casa. casa. Antes cuando yo Antes estaba en cuando el yo estaba centro en yo el no centro tenía yo que no tenía que cocinar todos cocinar los todos días. los Ahora yo días. tengo que Ahora yo tengo que cocinar cocinar todos los todos días, los días, desayuno, desayuno, comida y comida y cena. cena. Y allá Y allá solamente tenía solamente que ver tenía que con ver con cena a cena, a veces o veces o desayuno. desayuno. Ah, porque allá tú la comprabas. No, no No, tenía no el hijo tenía mío hijos aquí míos aquí conmigo. conmigo. Pero ahora Pero ahora vino y está vino y está trabajando y trabajando tengo y que tengo que dejarle dejarle comida para comida otro para día, otro día, desayuno, desayuno, cena, cena, todo. todo. Ah, ok, ok.
Y he Pero aprendido mucho. lo bueno es que como son clases virtual, pues tú y nada más Puedes, una hora, pues te ahorra más el tiempo. O sí, sea, no te toma tiempo en la calle, de que ya saliste del curso, ahora tiene que durar una hora para llegar a tu casa. No, yo ya no, tú estás en tu casa. yo no soportaba esa guagua todos los días. Ok, entonces, siguiendo con la misma línea, pues tú te fijas que aquí tenemos el presente, pues la frase afirmativa, y aquí tenemos el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en negación? ¿Cómo estas frases serían en negación? Pues súper sencillo, porque recuerda que para la negación, que era lo único que hacíamos, poníamos, Agregar el not poníamos el not, ¿a dónde? cuando No, no, ¿en qué lugar? antes del verbo. En este caso después, porque es el verbo to be. Ujú. Entonces, es lo sencillo, mira, si aquí tú dices, there is a girl, Yo hay una niña, siempre me confundo con el verbo después y el antes. eso es normal. Entonces, mira, si aquí tú dices, there is a girl, hay una niña, pues negación, there is not a girl, no hay una niña. Entonces, ¿cómo sería no hay un niño? There is not a boy. There is not a boy, exactamente. Y aquí, pues aquí dijimos que there are 10 girls, que there are two girls, hay dos niñas. Pues negación, there are not two girls, no hay dos niñas. Ujú. Si en pasado, pues lo mismo. Pues si tú dices there was a girl, había una niña, pues el pasado there was not a girl, porque es la misma lógica. Ujú. Si tú dices there were two girls, habían dos niñas, pues en negación there were not two girls. Se puede usar también las contracciones. Tú puedes decir there isn't a girl, no había, no hay una niña. O there aren't two girls, no hay dos niñas. Igual para el pasado, there wasn't a girl o there weren't two girls. ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta? Está fácil, se entiende. Ok, entonces en interrogación, si tú quieres preguntarte, ¿hay, hay una manzana? Pues ¿cómo sería? Pues sencillo, como son frases interrogativas y tenemos al verbo to be, que es lo que tenemos que hacer, invertir el orden. Como es pregunta, ponemos el verbo primero. Por ejemplo, is there a girl? O tú puedes decir, is there an apple in the fridge? ¿Cómo sería? ¿Hay un niño en la escuela? Me pregunta. Is there a girl in a school? Is there a girl in the school? O así mismo. Entonces, si es plural, pues si en vez de una son dos, pues igual el verbo de primero. Are there two girls? Hay dos niñas. ¿Cómo sería? Hay cinco niños aquí. Are there five boys here? Are there five boys here? Exactamente. Entonces, ese, ¿alguna pregunta o duda? No. No. ¿Qué tal el futuro? El futuro es un poco más complejo. El futuro es, si el presente, pues hay, ¿verdad? Hay, es el presente. El futuro es habrá. El futuro de hay, habrá. Entonces el futuro se forma con la palabra will antes del verbo. Pero recuerda que is no es un verbo, ni are tampoco es un verbo. Entonces no podemos poner will antes de is, sino que estas dos palabras se derivan de to be. Entonces, para el futuro tenemos que decir there will be an apple, habrá una manzana. O si es para el plural, pues lo mismo. There will be 10 apples, habrán 10 manzanas. ¿Por qué lo mismo? Porque si te fijas que para el plural usamos are, pero que are no es un verbo, el verbo es be.
Entonces, en los dos casos ponemos be, porque no tenemos más opciones. Entonces, there will be an apple. There will be 10 apples. Esta parte la pueden omitir para después. Lo importante es saberse lo de arriba. Eso lo podemos dejar para más adelante. Bueno, es tan importante. Nadie usa estas expresiones. Y tal vez una de las más fáciles de no aprenderse. Esa es la mente. Pues, porque se usan para los dos. Los usan para los dos. Entonces, no hay pregunta, ¿verdad? Hasta el momento. Ok. Entonces, nada, vamos a pausar porque Zoom me va a terminar la reunión y te envío el link nuevamente. Ok, entonces seguimos. Eh, Aquí vamos a ver cuál es la diferencia de yes y de if. Ambas palabras se utilizan para decir sí, pero es bien sencillo. Usamos el yes para respuestas y usamos el if para condiciones. Por ejemplo, si te preguntan, ¿Are you a teacher? Pues tú dices, Yes, I am. Sí, yo soy. Y tú usas el if para condicionar una oración. Por ejemplo, aquí tú dices, I can go to the park if I clean the house. Que yo puedo ir al parque si limpio la casa. Tú puedes decir, I can help you, te puedo ayudar if you want. I can help you if you want. Si tú quieres. ¿Cómo sería? Puedo ir a la tienda si tú vas a tu casa, si tú vas a la casa. I can go to the store if you come in my house. In my house. If you come to To my my house. ¿Por qué tú? Porque como es de dirección, el tú significa a. O sea, I go to the store. You come to my house. Ok, entonces ya, ese es el uso, eso es básicamente la diferencia, uno para respuestas y uno para condiciones. Lo que tú no puedes hacer es, si te hacen una pregunta, ¿Are you Raiseli? No puedes decir if I am, porque no tiene sentido. Ni tampoco tú no puedes decir I can go to the park, yes, I clean the house. No se Sí, puede. se Hasta entiende. raro se escucha. Sí. Y aquí tenemos algunas palabritas, nuevas palabras. Tenemos ready, que es listo. Tall, que es alto. Bath, que es baño. Time, el tiempo. Now, ahora. Mixed, mezclado.
y right, derecho. Full, lleno. Round, redondo. Expert, experto. Bien. Entonces, vamos a entrar a la página para hacer un ejercicio sobre los pronombres que le hace falta. Este es el nivel básico. Míralo aquí, pronouns. Entonces, ustedes cogen ejercicio 1. Vamos a ver. Pregunta 1. Who, ¿qué dijimos que era who? ¿Quién? Bien. Who is Kate? ¿Qué significa? Kate. ¿Quién es Kate? Kate is my friend. Is a teacher. ¿Qué ponemos ahí? Ponemos her, ponemos he, ponemos she o ponemos his. 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 Sí. Kate. Kate me suena como un nombre de una mujer. Kate, ok, sería her. Sí, para mí Kate es teacher el hombre. Sería her. Sería her. Pero, ¿qué pasa? Pues Kate es el sujeto a la oración. Pues no podemos usar un pronombre de objeto. Además tenemos un verbo. Siempre antes de un verbo va un pronombre personal. Entonces, por ley no podemos poner her porque tenemos un verbo. Es she por la obligación. O sea, Kate is my friend. Punto. Ahí se termina su oración. Aquí comienza otra. She is a teacher. Sí, ahora recuerdo que her es para algo de posesión. No. También se utiliza para señalar a alguien en una oración que no es su sujeto, que es tratado, que es parte del predicado. Pero aquí dice, who is Kate? Kate is my friend. Punto. Ahí se termina su oración. Aquí comienza otra. She is a teacher. Vamos a ver aquí. Who is this man? ¿Qué significa who is this man? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre? This is Henry. ¿Qué significa? Él es, ese es Henry. Ese es Henry. Y aquí hay un punto, ¿verdad? Entonces aquí comienza otra frase. Is my boss. ¿Qué vamos a poner? His, her, he o she. He. Vamos a poner he. ¿Por qué he? Porque aquí tenemos un verbo. Entonces tenemos que poner un pronombre personal. O sea, who is this man? This is Henry. He is my boss. Él es mi jefe. Okay. Vamos a ver aquí. Do you know Tom? Yes. I know. Know significa conocer. Entonces, do you know Tom? ¿Qué significa do you know Tom? Tom, ¿quién es Tom? ¿Sabes quién es? Ajá. ¿Conoces a Tom? Y aquí, yes. I know. O sea, lo conozco. ¿Qué vamos a poner? She, he, her o him. He. Este. Sí. No, vamos a ver. Tenemos en la oración I know him. I lo conozco. El sujeto yo. ¿Por qué? Porque el verbo lo dice. ¿Quién Okay, conoce? sería Yo. Entonces, todo ya. lo demás de ahí para allá es parte del predicado. Entonces, cuando alguien está en el predicado, ¿qué pronombre ponemos? ¿Un personal o uno de objeto? Uno de objeto. Uno de objeto. ¿Y cuál es ese pronombre para él? Him. Him. Entonces, do you know Tom? Yes, I know him. Sí, lo conozco a él. I don't see them. ¿Qué significa I don't see them?
No be ¿A them. quién? ¿A quién? A ellos. A ellos. No los No vi. los, no los veo. Do, raya, see them. ¿Qué vamos a poner? You, I, they o me. They. Eh, no. Me estoy Es como que yo quemando. te diga, yo no los veo. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuál sería el pronombre? Yo no los veo, sería Si yo digo, yo no lo veo, ¿tú I. los ves? You. Sería you. La oración dice, yo no los veo. Do you see them? Yo no los veo. ¿Tú los ves? Okay. Pues ponemos you. Aquí, what are we are going to the cinema. Do you want to come with we, them, us or you? O sea, nosotros vamos al cine. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué ponemos ahí? Us. Ponemos us. Us. ¿Y por qué os? Porque recuerda que todo lo que está después del verbo, el verbo este y este también, pues todo lo que está después de aquí, pues es parte del predicado. Entonces, Ajá. como eh, tenemos quieres venir con nosotros en el predicado, ponemos os. No podemos poner we. Entonces, I love this book. Do you read Raya? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿De qué estamos hablando? Eh, del libro. De un libro. ¿Y qué es un libro? Un objeto. Un objeto. ¿Y qué pronombre ponemos? Sería it. Sería ahí. Entonces, la pregunta dice, I love this book. Yo amo este libro. Did you read it? ¿Lo, le, ¿Lo leíste? Read es leer. Y aquí está en pasado la pregunta. ¿Lo leíste? Pregunta 7. Where are Tom and Kate living? ¿Qué significa where are Tom and Kate living? Living es ¿Qué es living? viviendo. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Where are Tom and Kate living? ¿Dónde están viviendo Tom y Kate? Exactamente. Entonces aquí comienza otra frase. Raya, live next to my house. ¿Qué ponemos ahí? They. They. They live next to my house. Significa ellos viven next. Next es siguiente. O sea, ellos viven como siguiente a mi casa. Es como al lado. Ujú. Entonces, where's the cat? Esto es la contracción del verbo to be. Es como decir, where is the cat? ¿Qué significa where is the cat? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Entonces, aquí empieza otra oración. ¿Qué ponemos? It, eats, she o he. It. It. ¿Por qué it? Porque estamos hablando de un animal. Entonces, it is in the garden. Pregunta 9. It's Mary's birthday. Mira, aquí tenemos ¿qué? Contracción. De ella. Posesión. Ella sí, posesión. El que María posee Su cumpleaños es cumpleaños de quién. de María. It's Mary's birthday. Es cumpleaños de Mary. ¿Cuándo? Hoy. Okay. It's Mary's birthday today. I called es llamar. Y aquí está en pasado. Called. ¿A quién? Raya. This morning. ¿A quién que vamos a llamar? A María. A María. Entonces, ¿qué vamos a poner? She, him, her o it. Sería her. Sería her. ¿Por qué her?
porque ya ella es parte del predicado, ya hay un pronombre. Exactamente. Ya el sujeto soy yo, porque el verbo lo dice. Todo lo que está después del verbo es parte del predicado. Entonces, la tenemos que señalar con un objeto. Ajá. Si tuviera un verbo aquí, antes, después de la raya, pues tendríamos que poner chi, por obligación, porque antes de un verbo no tenemos que poner un pronombre personal. Pero que como en este caso no hay verbo, pues ponemos él. Y la número 10. Amy and John are my new friends. ¿Qué significa Amy and John are my new friends? Amen y John son mis nuevos amigos. I really like Raya. They, them, him or her. Really, no me acuerdo. Really es como realmente. Realmente, como Sería I really like it. They, them, him or her. sería them, Sería them, ¿por qué them? porque ya ellos forman parte del predicado. Y hay ¿Y un por pronombre. qué más? Porque okay, parte del predicado, pero ¿por qué más? Porque está en plural. En plural, exactamente. Por ley no podemos poner him porque estamos hablando de dos personas. Y tampoco her porque son dos. Esto es singular. Entonces está entre estas dos. Ajá. Y la respuesta correcta es them, obviamente. Porque es parte del predicado. Si no hubiera visto un pronombre antes, se pone den. O, si, o, Se no, pone o, no, o para que sea más sencillo, si hay un verbo, antes del verbo tenemos que poner un pronombre personal. Si no hay verbo, un pronombre de objeto. Esa es la ley. Entonces, después, como puedes ver, pues está todo bien. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio. Pero, vamos a ver. Ustedes pueden hacer dos. Pueden hacer dos. Vamos a ver. Exacto, pueden hacer dos, que es ordenarlo, como el de ahorita. Ajá. Ese link se lo va a enviar también. Eso lo hacemos y te lo enviamos así mismo en el link. Ustedes lo pueden hacer y le pueden tirar un screenshot y enviarlo al grupo. Mira, lo hice ya. Me salieron tal mala y tal buena. Okay. Entonces así vemos cuál es el punto débil. Ujú. Pues nada, entonces, ¿tiene alguna duda antes de terminar la clase? No. Ok, nada, pues entonces nos vemos el viernes. Creo que tú no vienes el miércoles. Sí, yo creo que yo voy a tener que quedarme los miércoles a coger la clase. Ok, entonces nos vemos el miércoles con la lección 20, que nos quedarían 8 clases. Ocho Aquí no, clases más. o sea, 8 clases de estudiar. Ya después venimos, obviamente, con lo que Conversación. no, con lo que vamos a aprender realmente, que son los cuentos. Pero 8 clases ya la terminamos en que la otra semana. No, probablemente en 2 semanas. Entonces, O más exactamente. clases. La otra. Exactamente, pero después viene lo que realmente nos va a ayudar a nosotros, que son los cuentos. Antes de que lleguen eso, me voy a poner al día con el cuaderno. Exactamente. Sí. En los cuentos ahí es que vemos como todo lo que hemos visto, todo en hablado, conversaciones, todo. Entonces, por ejemplo, mira aquí, este es un cuento, uno de los cuentos, se llama The Baby Camel, que sería el camello bebé. Obviamente eso con una aplicación, tenemos que escuchar el audio y después leemos la conversación. Así. Pues nada, Okay. entonces nos vemos el miércoles. Dios mediante. Bye Bye. bye.